Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a un nuevo video académico. Hoy es lunes y seguimos trabajando en la academia. Te recuerdo que si todavía no te has suscrito al canal, pues ayúdame a suscribirte para poder ir creciendo y que esta familia sea cada vez más grande. Hoy vamos a tratar el tema de generalidades sobre el matrimonio y la unión de hecho. Cuando hablamos acerca del matrimonio, vamos a empezar a definirlo. Yo les coloqué hoy una definición legal y otras definiciones o otra definición que propiamente pues ustedes pueden construir con el fin de poder pues comprenderlo mejor. Hay que hacer referencia que a los catedráticos dentro de las facultades de Derecho sí les gusta que los estudiantes pues tengan un conocimiento bastante certero acerca de la definición legal. Esto ustedes lo encuentran en el artículo 78 del Código Civil y dice que es una institución social por el que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. La verdad es una definición bastante completa y si ustedes pues deberían o pretenden crear una definición propia, pueden iniciar estableciendo que es un estado civil de un hombre y una mujer que se unen de conformidad con la ley en cumplimiento a los fines de la familia en sociedad. Pero como les digo, las definiciones propias pueden servir para que nosotros conozcamos un poco más el concepto de qué es matrimonio, pero sí se utiliza mucho el que se deba de aprender uno la definición legal. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es familia, ya que dentro del matrimonio pues el concepto familia sí se maneja mucho y podemos como una definición personal establecer, o bueno, yo establezco que es una institución social conformada por diversos sujetos que se encuentran unidos por parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, viviendo bajo las mismas condiciones y persiguiendo los mismos fines. Ahora vamos a seguir con el tema de matrimonio. Lo de la definición de familia era bastante particular porque a veces los catedráticos pues tienen como esa relación. Bueno, ya que menciona el matrimonio, ¿qué es familia para usted? También hay catedráticos que les pueden preguntar cómo se conforma una familia y van a hacer bastantes puntos pues que ellos pueden ir considerando pertinente. Ahora, cuando hablamos acerca de las teorías acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio, vamos a encontrar tres teorías. Está la teoría del contrato en el que se establece pues que las partes de mutuo acuerdo van a decidir establecer los derechos y obligaciones al momento de contraer matrimonio. Nosotros en Guatemala no aplicamos esa teoría propiamente. Luego podemos encontrar la teoría del acto jurídico mixto, en el cual pues se determina que es tanto parte del derecho privado, porque las partes de manera voluntaria pues deciden contraer matrimonio, y es parte también del derecho público, porque lo debe de autorizar directamente un funcionario público. Y la que nosotros utilizamos directamente es la de la institución social, en la cual se determina que sí, efectivamente, las partes de manera voluntaria deciden unirse legalmente, pero es el Estado quien les otorga los derechos y obligaciones. Es por eso que ustedes verán dentro del apartado del matrimonio en el Código Civil, pues propiamente las partes de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Y la pregunta más importante es, ¿quiénes pueden contraer matrimonio? ¿Quiénes pueden? Los mayores de edad. Y les coloqué el artículo 83 porque eso nos genera una obligación, siempre el Código Civil, obviamente. ¿Cuál es la prohibición? El propio Código Civil nos establece que los menores de edad no pueden contraer matrimonio bajo ninguna circunstancia. Y ahora pues vamos a hablar acerca de los esponsales. Bueno, y la pregunta es, ¿qué son los esponsales? Los esponsales son promesas recíprocas para contraer matrimonio. Algunos suelen verlo como un contrato por medio del cual los sujetos intercambian bienes por un matrimonio futuro.
¿Qué pasa si el matrimonio no se celebra? Conforme al artículo 80 se nos responde que si se dieron esponsales y el matrimonio no se celebra, se puede reclamar que se regresen los mismos, porque al final pues son promesas para contraer matrimonio y no habiéndose contraído el matrimonio se considera oportuno la facultad de los sujetos de poder solicitar que estos sean devueltos. Luego vamos a hablar de un tema que genera algunas confusiones, pero intenté realizárselos a través de esta tabla para que sea más fácil. Y es acerca de los impedimentos para contraer matrimonio. Y vamos a encontrar uno que se llaman impedimentos absolutos y otros que se llaman impedimentos relativos. Obviamente, ahorita vamos a trabajar directamente con los impedimentos absolutos. Cuando hablamos de impedimentos absolutos también reciben otro nombre que son dirimentes. Su fundamento legal está en el artículo 88 y su consecuencia es que no nace a la vida jurídica. Y tenemos 3 casos. El primer caso nos establece que son parientes por consanguinidad en línea recta, o sea, ascendente y descendente. Y colateral, hay que hacer caso en esta coma porque colateral no nos dice que de una vez hasta el 4º grado, sino que colateral solamente los hermanos y medios hermanos. Algunos sí les genera esa confusión y es lo que pues a veces los catedráticos toman, que creen que es siempre por consanguinidad, línea recta y colateral. Y no, en colateral hay una coma y eso hace referencia a que solamente son hermanos y medios hermanos. Luego hablamos del caso 2. En el caso 2 se establece que son personas que estuvieron ligadas por parentesco por afinidad, línea recta, ascendiente y descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que no colateral, o sea, no aplica este impedimento absoluto para el colateral. Sí, espero que en pues sí tengan como bien entendido el concepto de por afinidad, por consanguinidad, línea recta y colateral. Si no estuvieran como muy entendidos, yo lo que les recomiendo, solo denme un momento. Yo lo que les recomiendo es que busquen imágenes. Hay muchas imágenes en internet que explican pues este contenido que ustedes la pueden buscar y en cuestión de 2-3 minutos van a entenderlo. Y el caso 3 pues nos dice que son las personas unidas de hecho o casadas con tercera persona. Y ahora hablamos acerca de los impedimentos relativos. Los impedimentos relativos también reciben el nombre de ilicitud del matrimonio o impidiente. Su fundamento legal está en el artículo 89. Como consecuencia, nace a la vida jurídica, pero genera responsabilidad civil e incluso penal a los funcionarios que lo autorizan. Caso 1. Tutor y parientes con el pupilo mientras dure la administración y se acepte la rendición de cuentas. Caso 2. Protutor y parientes con el pupilo mientras dure la administración y se acepte la rendición de cuentas. Quiere decir que este impedimento recae tanto para el tutor, el protutor y sus parientes con relación al pupilo, siempre o que se esté llevando a cabo la tutela o bien no se haya aceptado la rendición de cuentas. El caso 3 es el adoptante y el adoptado. Y el caso 4 es una persona que administra bienes de menores y bien no ha realizado un inventario autorizado judicialmente ni ha garantizado su manejo. Y ahora nos vamos a ir en las causas de anulabilidad del matrimonio. ¿Qué quiere decir anulabilidad? Bueno, a veces vamos a encontrar en la ley el término nulo y es que este no tiene un plazo, pero cuando nos hablan de anulabilidad es que la ley nos determina un plazo para poder ejercer o para poder tomar en cuenta esta causa. En este sentido, pues al hablar de causas de anulabilidad, el artículo 45 en adelante se empiezan a desarrollar y nos dicen la causa por la que se puede declarar y el plazo que tenemos.
Si fuese por dolo o error en el matrimonio, son 30 días. Si fuese por coacción, son 60 días. Si fuese por enfermedad mental, son 60 días. Si fuese por impotencia para procrear, son 6 meses. Cuando hablamos acerca de que el autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente, también son 6 meses. Y este último caso no lo vamos a encontrar en ese apartado, sino en el apartado de la muerte presunta, mucho antes, en donde dice que cuando se celebra un matrimonio en donde uno de los cónyuges pues fue quien llevó el proceso en el cual se declaró la muerte presunta del otro cónyuge, o lo pudo haber llevado cualquier otro pariente, pero pues su anterior cónyuge se declaró muerto presunto, y ella contrae o él contrae nuevas nupcias a sabiendas que el cónyuge anterior estaba vivo, pues se da un plazo de 6 meses para anular este nuevo matrimonio. Y ahora vamos a hablar de quiénes autorizan el matrimonio. ¿Quiénes autorizan el matrimonio? Bueno, puede autorizarlo un notario, un ministro de culto, dice que el alcalde o concejal. Bueno, aquí con el alcalde o concejal vamos a encontrar que en el Código Civil, en el artículo 92, se nos habla acerca de que el concejal va a poder celebrar el matrimonio cuando el alcalde no se encuentre. Pero específicamente en el artículo 49 yo les puse CPRP por Constitución Política de la República del país, aunque pudiera ser Constitución Política de la República de Guatemala, y colocan la G. Pero bueno, esas abreviaturas son bastante personales y es solo para yo no olvidarles mencionar el cuerpo normativo. Pero en el artículo 49 de la Constitución sí se establece que puede ser el alcalde o concejal, pero no establece ningún momento el hecho de que el concejal solamente cuando el alcalde no se encuentra. Entonces, en este sentido, podemos aplicar lo que establece la Constitución en el sentido de que sí puede celebrarlo un concejal, esté o no en funciones de alcalde. Y para explicarles un poco acerca de qué papel juega el notario, el alcalde o concejal o el ministro de culto, les hice una tablita acerca de las obligaciones previas, simultáneas y posteriores dependiendo de quién autoriza el matrimonio. Y vamos a empezar con el notario. Cuando el notario lo autoriza, ¿cuáles son las obligaciones previas? Bueno, estas son las básicas, pero van a variar dependiendo del caso. Puede ser el documento de identificación, constancia de soltería, también una constancia de salud, que esta no es obligatoria cuando en el área en el que viven, en la comunidad en la que viven, no hay médicos o un centro de salud, o bien las personas ya hayan tenido relaciones de hecho. Y otros, dependiendo las peculiaridades, que después les hice una tablita de algunos casos. Luego hablamos de las obligaciones simultáneas. Bueno, si es un notario, el matrimonio se celebra en un acta notarial de matrimonio conforme al artículo 93, debe llenar algunos requisitos. ¿Qué requisitos son? Nombre, apellido, edad, estado civil, vecindad, nacionalidad, profesión, oficio. Esta es la parte, es el acta notarial que se le agrega un dato de identificación que la mayoría de instrumentos públicos no llevan, que es la vecindad. Nombre de los padres, nombre de los abuelos, si son parientes o no, si existe causa de insubsistencia del matrimonio o si están unidos de hecho con tercera persona, si celebran capitulaciones matrimoniales o qué régimen optan. Si ustedes tienen dudas acerca de las actas notariales, pueden buscar en el contenido del canal un video que preparé sobre actas notariales. Luego hablamos acerca de las obligaciones posteriores. La constancia del acto. Eso es lo que tiene que entregar el notario. Un aviso circunstancial al Registro Nacional de las Personas en un plazo de 30 días. Y por último, protocolización del acta notarial conforme al artículo 101 del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa si lo celebra un ministro de culto? En las obligaciones previas son igual, hay que identificar a quienes van a contraer matrimonio.
En las obligaciones simultáneas varía porque no lo celebra en un acta notarial, no es notario, sino dentro de un libro correspondiente, dado que ellos tienen que tener una autorización del Ministerio de Gobernación, en el cual le dan un libro en donde deben de ir las actas, digamos, de matrimonio que celebren. Y pues claro, tienen que llenar los mismos requisitos que el artículo 93. Y por supuesto debe de dar una constancia del acto, un aviso circunstanciado, pero no debe de protocolizar, porque eso solo lo realiza el notario. Y luego tenemos el alcalde o concejal, tiene igual obligaciones previas, las mismas. Obligaciones simultáneas, pues no es un notario, entonces lo levanta en un acta y tiene que llenar los mismos requisitos que el artículo 93. En las obligaciones posteriores no debe de protocolizar y él no envía debe de dar una constancia del acto, pero no envía un aviso circunstanciado, sino una copia certificada del acta. Pero vamos a encontrar también lo que comúnmente algunos catedráticos llaman matrimonios especiales. En este sentido podemos encontrar aquellos que dicen que son de menor formalismo, son 3, y hay otros que son de mayor formalismo. Y estos tienen algunos requisitos que no deben de contar otros, o bien pues limita requisitos que son necesarios en unos pero no en ellos. Cuando hablamos de menor formalismo, encontramos aquel que dice en artículo de muerte, la persona está enferma, no tiene que dar una constancia de salud o de sanidad, entonces el notario va a llegar, conforme al artículo 105 se explica que el notario debe llegar a donde se encuentra la persona para la celebración del matrimonio o quien vaya a autorizarlo. También está el matrimonio de militares. Pues dice que el único requisito conforme al artículo 107 es que no haya un impedimento notorio, pero no es que solo todos los militares pueden casarse así, sino es aquellos que se encuentren en plaza sitiada. Y va a celebrar el matrimonio su autoridad superior. Él celebra el matrimonio y una vez ellos salgan de esa plaza sitiada, tienen un plazo de 15 días para dar aviso del matrimonio. Eso establece el artículo 107, aunque imagino que actualmente pues deben de encuadrarse al tiempo que establece el Registro Nacional de las Personas. Luego hablamos de los unidos de hecho. De los unidos de hecho, pues se establece el artículo 189 del Código Civil que el único requisito es que deben de presentar una certificación de la inscripción de la unión de hecho. Y ya con eso pueden contraer matrimonio. Y vamos a hablar de aquellos que son de mayor formalismo. Bueno, con mayor formalismo tenemos un matrimonio por poder. Conforme al artículo 85 dice que este matrimonio por poder debe de ser un poder especial y debe de llenar los requisitos del artículo 93. Luego hablamos del contrayente que fue casado. Conforme al artículo 95 dice que tiene que demostrar fehacientemente su soltería. Si administra bienes de menores, pues debe demostrar que ya se hizo el inventario correspondiente. Debe de celebrar capitulaciones matrimoniales. Luego tenemos el contrayente extranjero. Según el artículo 96, pues igual debe demostrar fehacientemente su identidad, debe demostrar que está soltero. También se va a publicar en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el plazo de 15 días, pues que va a contraer nupcias. Y estos tienen una validez de 6 meses. Y aparte, pues debe también de celebrar capitulaciones matrimoniales. Y ya que hemos mencionado tanto las capitulaciones, ahora vamos a hablar de ellas. Bueno, y la pregunta es, ¿qué son capitulaciones matrimoniales? Bueno, es un pacto entre los contrayentes para poder regular el régimen económico del matrimonio. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando tengamos bienes de 2,000 quetzales, cuando tengamos ingresos que excedan de 200 quetzales, cuando se administren bienes de menores o incapaces o cuando una guatemalteca contrae matrimonio con extranjero. ¿De dónde se hacen constar? Se pueden hacer constar en escritura pública o en acta levantada por funcionario que autorice matrimonio.
¿Qué debe contener las capitulaciones matrimoniales? El detalle de los bienes de ambos, la declaración de deudas de ambos y el régimen que adoptan y sus respectivas modalidades. Entonces la pregunta que genera es, ¿qué es un régimen económico del matrimonio? Bueno, es la designación de la forma en la que se organiza el patrimonio dentro del matrimonio. Entonces, ¿cuáles son los regímenes económicos del matrimonio según la legislación guatemalteca? Tenemos la comunidad de gananciales. La comunidad de gananciales hace referencia a que aquellos bienes que adquirimos al momento, que adquirimos antes del matrimonio pertenecen a cada uno. Ahora, los frutos que se generan de esos bienes durante el matrimonio, los bienes que se compren con dichos frutos, la parte de honorarios, la parte de sueldo o de cualquier ingreso proveniente de comercio o de industria es de ambos. La comunidad absoluta es un poco más, digamos, rotunda en decir que todo lo que adquirimos antes del matrimonio o durante el matrimonio es de ambos. La separación absoluta dice no. Bueno, lo que se adquirió antes del matrimonio y durante el matrimonio es de cada uno por separado. O sea, aquí no es de ambos, sino si yo lo adquirí es mío y ya. Pero encontramos otros. Bueno, esto es de criterios. De una vez digo que es de criterios porque algunos catedráticos pueden decir que no, otros pueden decir que sí. Y estos van a ir dependiendo. Ustedes se pueden encontrar en que la ley va a determinar que existe un régimen subsidiario, que es en el que se establece que no existiendo o que no se haya declarado una capitulación, no se haya celebrado una capitulación matrimonial o no se haya optado un régimen, aplicaría el de comunidad de gananciales. Pero eso es un régimen subsidiario para, digamos, la misma palabra dice, subsanar el hecho de que no se haya celebrado las capitulaciones o los sujetos no hayan optado por un régimen. Algunos catedráticos consideran que ese es otro régimen. También van a encontrar algunos que dicen, bueno, adicional a estos tres está un régimen mixto, porque ustedes se recuerdan que cuando hablamos acerca de qué debe contener, en el último literal donde dice régimen que adoptan y sus respectivas modalidades, pues se da el espacio para que los sujetos puedan cambiar algunas situaciones de cada régimen y ellos optar por uno. Entonces hay algunos que le llaman a este régimen mixto. Y un tercer grupo también considera que existe uno que se llama comunidad parcial, en el que se hace referencia, básicamente es muy parecido, bueno, se hace referencia conforme al de comunidad de gananciales y por eso algunos consideran que ese es otro, en el que se establece que una vez pagadas las deudas, una vez repartido los bienes de cada uno, si sobrase, esto se dividiría por mitad. Entonces a eso algunos sujetos le llaman el conocido como comunidad parcial y está en el artículo 140. Igual ustedes pueden ver estos artículos, el 126, el 121 y el 140, en el que explica básicamente los tres. Y pues esto es muy de criterios. Algunos no consideran que estos existan, que solo son tres. Otros dicen que sí existe uno de estos tres adicionales que les dije. Otros creen que existen los tres adicionales. Entonces queda muy a criterio y sí es bueno que ustedes puedan conocerlos. Y luego decimos cuáles son los bienes propios. Cuando hablamos de bienes propios, o sea, de bienes que de verdad no van a entrar en comunidad ni se van a considerar de ambos, son aquellos que se obtienen herencias, legados, donaciones u otro título gratuito, indemnizaciones por accidentes, seguros de vida, daños personales o enfermedad, y lo complementan en el artículo 127. Y luego caemos a la unión de hecho, que esta es más corta. Ustedes van a ver que es súper fácil. ¿Qué es la unión de hecho? Es una institución por medio de la cual un hombre y una mujer que cuentan con la capacidad para contraer matrimonio declaran que han tenido vida en común por más de 3 años ante familiares y en cualquier relación social. Ellos ya viven juntos por un plazo de 3 años como mínimo.
¿Quiénes pueden celebrar la unión de hecho? ¿Quiénes pueden declarar la unión de hecho? No es celebrar, la verdadera palabra es declarar la unión de hecho, porque ellos no la están celebrando, quieren declarar que viven juntos. Bueno, puede un notario y lo puede hacer en escritura pública o acta notarial. También un alcalde a través de un acta. Y un juez, ¿cuándo? Bueno, el juez solamente cuando el otro sujeto, uno de la pareja, uno de ellos no quiere declararla, pero la otra sí, entonces se puede llevar ante juez, o bien cuando uno de ellos falleció y se quiere declarar para la liquidación patrimonial. Requisitos del documento en el que se haga constar conforme al artículo 74. Este es mucho más reducido a los requisitos del matrimonio. Dice que identificación de ambos como nombre, apellido, profesión, oficio, domicilio y residencia. Lugar y fecha en el que nacieron, día en que principió la unión de hecho, hijos que procrearon, el nombre y la edad de ellos y los bienes adquiridos. Pero ¿qué pasa si, imagínense que uno de los sujetos dentro de la pareja tiene varias uniones y al momento en que, porque puede pasar, al momento en que se quiera declarar uno, pues aparezca otro y diga no, supongamos que fuese un hombre, diga no, él también ha vivido conmigo por más de 3 años y así. Bueno, conforme al artículo 181, si fueran varias uniones, ¿cuál se declara? El artículo 181 del Código Civil nos dice que se va a declarar primero la que llene los requisitos, o sea, aquella en el que ambos sujetos llenen los requisitos que se necesitan para contraer matrimonio. Y luego, si todos llenasen los requisitos, la que fuese más antigua. Y luego encontramos efectos de la inscripción. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Son estos. El primero dice, se tiene por nacido dentro de la unión de hecho a los hijos. Aquellos que nacieron después de los 180 días de iniciada la unión de hecho, o bien dentro de los 300 días siguientes en el que cesó la unión de hecho. B, se consideran los bienes adquiridos, se consideran que los bienes adquiridos son de ambos, salvo que ellos hayan decidido realizar una separación de bienes o ellos demuestren que los bienes pues no son de ambos, sino que pertenecen a cada uno por separado. Se puede solicitar la declaratoria de ausencia y luego proceder a la liquidación patrimonial. En caso de fallecimiento pueden solicitar liquidación de bienes en común. Y el último es que adquieren los mismos derechos y obligaciones que en el matrimonio. Y bueno, ahorita tocaría hablar acerca de un punto, y es que en el matrimonio existe la separación y el divorcio, y una diferencia con la unión de hecho es que en la unión de hecho hay un cese de la unión de hecho. Pero ese tema, porque yo entendí que este video sí es extenso, lo vamos a explicar el viernes. Entonces el viernes terminaríamos con el tema de matrimonio y unión de hecho y vamos a hablar acerca de la separación, el divorcio y el cese de la unión de hecho, y aparte pues tengo en mente hacerles un cuadrito con diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho para que esta semana cerremos ese tema. Solamente les recuerdo que el contenido que les comparto directamente yo no lo tomo de mi mente, por así decirlo, o sea que yo lo elaboré como tal, sino que utilizo libros que venden en cualquier facultad de Derecho, libros que utilizamos en nuestras clases, y a veces me encuentro en los grupos de Facebook con contenido que comparten catedráticos, y es en donde tomo esas ideas de que existen más regímenes, que los catedráticos pueden encontrar tal cosita, y se las intento incorporar con el fin de que ustedes vean que a veces cada licenciado, cada catedrático dentro de las aulas maneja su propio criterio, y que sí es bueno que tengamos más o menos idea de qué pueden ellos preguntar. Espero que les sirva y pues suscríbanse al canal.